bienvenidos a una emisión más de Epicentro Argentina. Bueno, queremos saludar en primer término a nuestra nueva presidenta de Epicentro México, la licenciada Loana Cabanillas. Ya le hemos deseado mucho éxito, pero mucho éxito en su nueva gestión. Y bueno, van a aparecer nuevos capítulos de Epicentro, por supuesto, y ahí vamos a estar apoyando en todo momento. Nos sentimos muy honrados de estar con ustedes y también tener el gran apoyo de Eric Álvarez desde México. Aquí Marcelo Piatti en la producción y nos auspician el Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgo y Protección Civil, Pac Actogapan y Yonetka. Bueno, un saludo para todos y vamos a comenzar ya con un entrevistado al cual admiramos, queremos muchísimo. Es un profesional de primera, nos va a hablar de cosas increíblemente maravillosas, sabe mucho, tiene una gran experiencia, es el ingeniero doctor primero, doctor, ingeniero Luis Eduardo Pérez Ortiz Cancino. Primero, antes de presentarte, muchas gracias por estar con nosotros, Luis. Muy amable. Muchísimas gracias. Al contrario, Gloria, muchísimas gracias por considerarme en esta charla contigo. No, por favor, vamos a, como dice un amigo en común, vamos a echar ciencia, pero vamos a comunicarnos con todos nuestros oyentes, escuchantes, que siempre nos siguen y otros que también se han sumado acá y que estamos muy felices de estar con ellos. Bueno, yo les cuento, el ingeniero Luis Eduardo Pérez Ortiz Cancino es graduado en la Universidad Autónoma de México con estudio de posgrado en geotécnica y tiene un título de maestro en gestión integral de riesgos de desastre y también es doctor. Ya está doctorado, ¿verdad? Pues yo vi que habías recibido, ¿no? Toda esta mención honorífica. Una amplia trayectoria en la gestión de riesgo de desastres, ha estado en instituciones muy reconocidas, tiene digamos que más de 35 años, ¿no? ¿Verdad, Luis? Mucho más, mucho más. Y además has contribuido en la respuesta a 119 desastres, tanto en México como en otras partes del mundo. Y además pionero en ocupar el cargo de director de análisis y gestión de riesgos en el CENAPRED, que es el Centro Nacional de Prevención de Desastres, allí en la Ciudad de México, que tengo también el honor de conocer. También fuiste presidente del Consejo Científico Asesor del Fondo Nacional para la Prevención de Desastres. Y bueno, has desempeñado tareas en el ámbito público, en el ámbito privado, en el ámbito académico, donde estás ahora en estos momentos. Y además eres experto, yo creo que ya eres experto, ¿no? En el sistema múltiple de alertamiento temprano. Bien, todo eso vamos a tratar de condensarlo en una hora. Pero podemos continuar en otra emisión. Querido Luis, te escuchamos. Hay un desafío que nos quieres mostrar, pero yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué fue lo que disparó en tu vida el dedicarte a la gestión de riesgos? Bueno, no lo tenía preparado ese Oh, ya sí. lo sé, ya lo sé, ya lo sé, pero es algo muy bonito de contar, ¿no? Porque yo creo que el inicio de todos estos caminos que hemos hecho nosotros tiene un porqué, un para qué, un porqué. Sí, claro. Bueno, yo comencé después de los sismos de 1985. El 20 de septiembre, después del segundo sismo, tomé la decisión de que este debía ser un tema relevante, importante, y decidí dedicarme a esto. Posteriormente, como la mayoría de nosotros en nuestra generación, entré por el lado de las emergencias, por el lado reactivo. En aquellos años, lo lógico era pensar que lo importante era responder. Y posteriormente, bueno, civil justamente pensando en lo mismo, ¿no? Los ingenieros civiles llevamos estudios de ingeniería estructural, sismoresistencia, geotecnia, hidráulica, entonces temas sumamente relacionados con la peligrosidad y con las vulnerabilidades físicas de nuestras sociedades, ¿no? Posteriormente, bueno, me dediqué algún tiempo a esto, fui coordinador de protección civil en mi municipio, en Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, y posteriormente, por servicio profesional de carrera, ingresé al gobierno federal,
en el área de emergencias y después me fui a la Secretaría de Desarrollo Social, en la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio. Ahí estudié una maestría en urbanismo que nunca terminé, porque todo el mundo hablaba un lenguaje que yo no conocía y entonces decidí estudiar urbanismo por necesidad. Y posteriormente, bueno, ingresé al Centro Nacional de Prevención de Desastres, donde tuve a mi cargo el Atlas Nacional de Riesgos. Eh, bueno, eh, y posteriormente bueno, he colaborado en otros espacios, en la Ciudad de México, en Iztapalapa, donde desarrollamos el sistema múltiple de alerta temprana. Bueno, en cada sitio al que he ido, creo que he tratado de aportar ideas nuevas, creatividad, formas distintas, enfocadas principalmente a la reducción, por supuesto, del riesgo, pero justamente con ese enfoque, ¿no? Es decir, no, tratando de no irnos por otro camino Claro. que a veces puede ser burocrático o a veces puede ser muy administrativo y sin perder el enfoque, ¿no? De que nuestro papel es reducir Qué riesgos. bueno que hemos adelantado tanto, ¿no? En ese sentido y ya no nos enfocamos más en el desastre, porque antes era sí, de esa manera. Entonces has hablado de vulnerabilidad y ¿por qué nos ocurre todo esto? ¿Por qué estos desastres están relacionados con el desarrollo? Sí, sin duda, Gloria. Fíjate que tenemos que entender que los desastres del presente Ujú. son el resultado de las decisiones del pasado. Y por supuesto, los desastres de mañana van a ser el resultado de las decisiones de hoy. Por lo tanto, es muy importante comprender que el riesgo, y todos nosotros lo planteamos, es el resultado de muchas decisiones, es el resultado de decisiones económicas, políticas, sociales, culturales, y que en su conjunto, pues, generan los procesos y las condiciones de peligro, de exposición, de vulnerabilidades, que terminan en daños, en pérdidas y en gastos para las personas y para las comunidades y para el Estado también, ¿no? Ahí tenemos un rol, ¿no? Nosotros, los de la comunidad, los de la comunidad que sufre. Ah, una frase tuya tan linda, siempre repítela, evitar el sufrimiento evitable es tu lema. Entonces, ¿qué rol le compete a la comunidad frente a esto? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, fíjate que he tratado yo de centrar todo mi trabajo en el sufrimiento de las personas. Es decir, cuando nuestro trabajo es evitar ese sufrimiento, se vuelve más significativo. Se vuelve más significativo para nosotros como servidores públicos, pero también he notado que las personas no responden al riesgo hasta que no lo tienen cercano, significativo, presente, casi inminente. Recientemente mostraba yo ahí algunos datos de una publicación que hice, porque cuando lo sentimos personal, cercano, significativo, entonces la mente busca información. Decía yo, es como una persona que está tratando de discernir entre sombras, entre la maleza y rayas de un tigre oculto, ¿no? Una amenaza. Entonces, al final de cuentas, las personas eh, preferimos pensar en los futuros bonitos, preferimos pensar en los futuros motivadores, en ganarnos la lotería, ¿no? Y nos cuesta mucho trabajo acercarnos a estos futuros negativos de daños, de pérdidas, que también están ahí como una posibilidad y que tenemos que mirarlos, ¿no? La gente no lo mira hasta que esto no se vuelve casi presente, ¿no? Es decir, el riesgo es un futuro, es algo que no ha ocurrido. Mientras lo vemos más de lejos, tenemos más oportunidad de tomar decisiones. Pero cuando lo vemos ya cuando está literalmente sobre nosotros, la posibilidad del daño y la pérdida, es cuando hacemos conciencia. Hay un ex colega aquí de Protección Civil en México que nos decía que avanzamos a impulsos catastróficos.
tenemos que esperar a que algo ocurra para, para que entremos a la agenda social, entremos a la mente de las personas, entremos a la agenda política, que los políticos volteen a ver el tema como algo relevante, y de ahí, bueno, a las agendas presupuestales y a las agendas de gobierno. Entonces, hay que ver las cosas con un análisis serio, con un análisis calmado, mesurado, técnico, pero al mismo tiempo no hay que dejar de reconocer que es una gran oportunidad, tristemente, que otro impulso catastrófico nos pueda llevar a mejoras, ¿no? El marco de Sendai subraya mucho, ¿no? Porque muchos países del globo, del planeta, se guían por esos documentos. Si hablamos de Sendai, hablamos del objetivo, ¿no? La prioridad número uno, en realidad la prioridad número uno, que habla de comprender el riesgo. Ahora, ¿cómo hacemos para que las personas, como acabas de decir, se hagan cargo de ese riesgo, lo presenticen, se den cuenta de que es a futuro y que tiene que trabajar ahora, no cuando llegue el impacto? Sí, esa es una parte muy compleja porque, repito, ¿no? Heredamos muchas condiciones de peligro de las generaciones pasadas y hoy muchas comunidades están literalmente sentadas en un polvorín, ¿no? Esperando a que se materialice el peligro para ver los daños y las pérdidas. Y bueno, es necesario invertir, por supuesto, pero también hay que ser estratégico en eso, porque el dinero nunca sobra. Y podemos invertir en planear el futuro, es decir, en ordenar el territorio, en integrar los datos de los atlas de riesgos al ordenamiento del territorio. México ha avanzado, la Secretaría de Desarrollo Social Federal, SEDATU, incluso ha creado una norma que de algún modo obliga a los gobiernos locales a contemplarlo, ¿no? La norma 006 de SEDATU, si no me equivoco el número. Pero eso es lento, eso lo van a ver nuestros tataranietos, y está bien que lo trabajemos, pero no resuelve los problemas inmediatos, ¿no? Hay otro tipo de cosas que podemos hacer, que es mitigar, es decir, reducir lo que ya existe, con obras geotécnicas para evitar que las laderas colapsen, con obras hidráulicas para contener el agua dentro de sus cauces, con reforzamiento de estructuras, pero todo esto es muy caro y es muy puntual. Eh, Reubicar es muy complejo, la gente sufre mucho en las reubicaciones, porque finalmente están ahí porque tienen beneficios, tienen acceso a equipamiento, a infraestructura, a mercados laborales y de consumo, y están ahí porque les conviene. Entonces, ¿cuál es la llave? ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? Y eso es algo que a mí me parece muy esperanzador, ¿Por dónde empezamos? Eso es importantísimo. porque, porque yo creo que los sistemas de alerta son un buen inicio, Gloria. Ujú. Cuando tú hablas de un sistema de alerta, implica que las personas se enteren a tiempo de que algo va a ocurrir. En el proceso que a mí me ha tocado vivirlo, en el proceso, el primer paso es comprender el riesgo. Y comprender el riesgo no es matemático, no es nada más un tema newtoniano, ¿no? Es un tema del día a día, es un tema de la vida de nosotros como personas, ¿no? Y, y tiene que ver con que tú puedas imaginar tu casa llena de lodo, o tu casa con fracturas, o tu comunidad aislada. Es decir, si el riesgo es un futuro, la imaginación es una herramienta. Y el sistema de alerta te permite imaginarlo, pero también te dosifica las acciones. Es decir, una vez que tú te enteras, tu protocolo de respuesta a lo mejor implica sacar a tu familia, mover a los más vulnerables hacia un sitio más seguro, tomar los bienes más valiosos, que a veces no reflexionamos sobre qué es lo más valioso. Lo más valioso puede ser en términos económicos, lo que más cuesta, o estratégicos, lo que más sirve, lo más útil, y sobre todo en términos afectivos, lo que más amamos, ¿no? Entonces, el sistema de alerta te permite dosificar con acciones relativamente sencillas, alcanzables, los primeros pasos. Es decir, te hace consciente de ese futuro que puede ser tuyo, personal, de tu casa, de tu familia, de tus bienes,
te permite conectar con eso que decía yo, el riesgo solamente se transmite cuando es cercano, personal, verosímil, inminente, ¿no? Entonces, el sistema de alerta te permite eso, ¿no? Te permite entrar en contacto, pero también tiene otra cosa muy importante. Te permite comenzar a dar pequeños pasos. Pasos reactivos, Claro. por supuesto, Ahora, ¿cómo pero hacemos con, pequeñitos. Y lo que perdón, cómo observo, hacemos con una comunidad que a lo mejor se resiste, porque tenemos que estar con ellos, ¿no? A través de distintas instituciones, también la educación formal es importante en este momento que estás describiendo ahora. ¿Y cómo se hace? Porque lo dijiste muy bien recién. Hay algo que no queremos aceptar porque no nos gusta y porque no, en mi patio no, en mi casa no, a mí no me va a pasar, no me va a suceder. Pero eso es lo que cuesta enormemente, no en todas las culturas, en algunas que ya están más experimentadas, quizás sea más sencillo, pero no en todos. Los pueblos son iguales, no todas las culturas, como dije recién, se parecen. ¿Cómo hacemos para intervenir ahí, en ese momento? yo creo y estoy convencido que es desde la esperanza, Gloria. Ahí está. Eh, el miedo está ahí. Es decir, las personas hoy en día en todo el mundo, ante las transiciones globales que estamos viviendo, transición climática, transición geopolítica, transición tecnológica y transición social, ante esas transiciones hay temor, hay miedo. Y tiene que ser desde la esperanza. Yo utilizo la película de Forrest Gump, que es Ajá, mi favorita, y hay una escena donde un huracán golpea el pueblo de Forrest Gump, se hunden todos los barcos menos el de Forrest Gump, ¿no? Y a partir de ese momento se vuelve sí. rico, ¿no? Entonces tiene que ver también con esta idea de que si tú gestionas, vas a sobrevivir las crisis. Y eso hoy es incluso un elemento de competitividad. Estamos hablando de adaptación, entonces, estamos hablando de supervivencia. No, Darwin lo dijo también, que no se adapta, no sobrevive. Entonces, aquellos que sobrevivan mejor estas transiciones van a tener más oportunidad. Pero aquí viene otra segunda parte. No podemos alimentar el egoísmo, porque ese es un ingrediente que nos ha traído donde estamos, ¿no? El bien común tenemos que impulsarlo también, ¿no? Es decir, eh, nos es mejor prosperar en comunidad, sobrevivir en comunidad, ¿no? Ujú. Empezando por tu familia, por supuesto. En el momento en el que colocas el centro de toda esta gestión a tu familia y lo amplías a tu familia ampliada y lo extiendes a tu comunidad, a tu calle, a tu colonia, entonces se vuelve más esperanzador. Creo que vender miedo no sirve de nada, al contrario, tiene un efecto negativo. La gente huye, pelea o se paraliza ante el miedo. Lo que tenemos que hacer es esperanza, ¿no? Eh, y suena interesante porque, regresando al tema de las alertas tempranas, ¿no? Hoy en día, a mí me da mucha alegría que la titular del Ejecutivo Federal está impulsando el tema de las Bien. alertas. Y me da alegría porque estoy convencido, porque lo he vivido. Esta llave de entrada que también lleva a las autoridades a actuar de una manera relativamente sencilla. Es decir, monitorear es el siguiente paso. Pero el monitoreo tiene dos grandes escalas. Puedo monitorear a nivel sinóptico, le dicen los que saben, es decir, un huracán que tiene miles de kilómetros de influencia o un frente frío en la escala de los miles, ¿no? Y eso es muy útil para comprender la dinámica en términos generales. Pero tenemos que aprender a monitorear en la escala de los cientos de kilómetros o de los decenas de kilómetros, porque en esa escala es donde están los detalles. El diablo está en los detalles. Y, y no podemos de repente pedirle a una comunidad que permanezca todo el día aislada por lluvias. Quédate en tu casa todo el día, a menos que tengamos la claridad de que esas lluvias van a ser sumamente intensas. Pero esa claridad la vamos teniendo conforme el meteoro se acerca. Entonces, pronosticar o alertar desde la escala sinóptica, desde la gran escala, tiene mucha incertidumbre. Entonces tenemos que ir a la filigrana, al detalle pequeñito, que las tormentas a veces se ven afectadas por montañas que modifican
que generan convecciones o incrementan la velocidad del viento, como ustedes el viento sonda, por No me ejemplo, digas, ¿no? todo un tema, eso es un tema terrible. Porque Y hay también, por ejemplo, perdón, hay varios modelos para anunciar que el sonda va a bajar o no, y no se ponen de acuerdo con los modelos, porque no existe lo que acabas de mencionar. No tenemos el sistema de alerta temprana multiamenazas, por ejemplo, ¿no? ¿No? Sería así, acá. y en este caso es multiescalas. El gobierno federal puede mirar la escala Ujú, sinóptica, la gran escala, claro. pero los municipios, los gobiernos locales son los responsables de recorrer la última milla del monitoreo. Eh, Porque ellos saben, aquí por ejemplo nosotros desarrollamos un sistema de alerta que nos informaba una hora antes de que cayera una tormenta. Ujú, Y esa escala es suficiente para tomar buenas decisiones cuando el tipo de inundación es pluvial, ¿no? Cuando se inunda el lugar donde cae la lluvia. Pero también podemos hacerlo cuando la lluvia cae en la sierra y baja horas después. Pero eso ya tiene que ver con microcuencas, con cuencas pequeñitas, con embalses puntuales, y ese trabajo no se puede hacer desde la federación. Los estados en México y los municipios tienen que monitorear esa escala pequeña y para eso hay que desarrollar capacidades también. Necesitamos que así como responden y salen corriendo a apagar incendios, permanentemente estén pegados a los instrumentos, a los satélites, que sepan interpretarlos, pero en la pequeña escala, en esa escala, en la mesoescala, para que ellos puedan alertar de manera muy puntual las comunidades, ¿no? Y acá tenemos unos saludos muy interesantes. Maverick Arturo Sánchez, Benjamín Morán, saludos, Moisés Hernández, Ceres Kim, también Katia Martínez, parece que son tus alumnos, José Muñoz, y acá también había una pregunta que ya enseguida te la voy a hacer en unos segunditos más. Excelente, Gloria. Saludos a Seguimos todos ellos, por escuchando, seguimos supuesto. escuchando. Bueno, el siguiente componente de un sistema de alerta temprana son los mecanismos de comunicación. Aquí en México se están explorando dos personal, me parecen complementarias, mensajes de alerta, Ujú, tiene que tener una combinación eh, que soporte. Entonces tenemos dos grandes tecnologías que se están desarrollando y empujando en México. Una muy reciente que es la telefonía, usar teléfonos celulares. Es una gran ventaja porque prácticamente todo el mundo utiliza ujú, radio. Y nos ocurre que habitualmente lo primero que se recupera en condiciones de desastre es la radio, la radiotransmisión. Por eso siempre las recomendaciones llevan un radio de pilas para que te puedas enterar. Entonces los sistemas de alerta basados en esta otra tecnología, que no es un retroceso, más bien es como MacGyver, son Sí, tecnologías de sobrevivencia. claro. Entonces, no podemos confiar en lo normal en momentos anormales. Lo normal nos va a ser muy valioso porque tiene una gran cobertura, pero en condiciones anormales tenemos que tener también la tecnología a prueba de todo, ¿no? Y eso es lo que compete, yo creo. Ahora, el gobierno federal está haciendo un trabajo excepcional al impulsar la telefonía celular. Y así como yo decía que el gobierno federal está viendo los grandes fenómenos como huracanes, frentes fríos, terremotos, que abarcan miles de kilómetros en su efecto destructivo, Ujú. los gobiernos locales tienen que monitorear la última milla, pero también corresponde, yo creo, a los gobiernos locales ampliar hacia sistemas más resistentes. Es decir, la tecnología de radio
debe ser local, regional, municipal, estatal, ¿no? Y la tecnología muy amplia debe ser federal, ¿no? Esa combinación me parece que es valiosísima, ¿no? Y bueno, esto es únicamente el tema tecnológico. Viene la otra parte en la cual pues tú eres más experta que yo, No, sin duda, no, no, no. que tiene que ver con comprender el Comprenderlo. mensaje. Mira, acá tengo una pregunta, disculpa, antes que se nos pase. Juan Herrera, soy alumno de la Universidad Autónoma CM de la Ciudad De de la Ciudad de México. México. Profesor Cancino, quisiera saber su opinión de la efectividad de un sistema de multialerta temprana, o si es mejor, un sistema de alertamiento temprano específico para una población. Más o menos lo estabas también diciendo, si lo quieres responder en concreto o seguimos. David Bueno, Álvarez también está. Gracias. saludos amigos. Mira, el tema del alertamiento multirriesgo implica utilizar todos estos canales para emitir mensajes de diferentes peligros. ¿Mm? Y ahí, otra vez, en los detalles, el diablo está en los detalles. Tenemos que tener códigos distintos, sonidos distintos, eh, semáforos distintos para las diferentes amenazas, ¿no? Un huracán nos puede avisar días antes, una tormenta severa nos puede avisar horas antes, un sismo nos da segundos. Y en todos los Acá, casos, acá no. bueno, acá en México nos da No. Sí, sí, es sí. variable de los Unos estados. segundos. El alertamiento, Entonces, claro. esos segundos, esa anticipación, dependiendo del tipo de fenómeno, Ajá. implica un protocolo de respuesta, un Ah, código de comunicación que nos podamos entender y al mismo tiempo una correlación con un conjunto de acciones que reduzcan tus daños y tus pérdidas. Por lo tanto, y aquí entramos en el cuarto componente, que ahí ese es 100% local, que es el protocolo de respuesta. ¿Qué vamos a hacer cuando suene la alerta? Los gobiernos, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a ser el de policía? ¿Qué va a ser el de servicios urbanos? ¿Qué va a ser el de las áreas de protección a la familia, del DIF? ¿Qué va a ser obras públicas? ¿Qué van a hacer los bomberos? Pero al mismo tiempo, ¿qué va a ser la familia? ¿Qué va a ser papá? ¿Qué va a ser mamá? ¿Qué vamos a hacer con la persona con discapacidad? ¿Qué vamos a hacer con la persona que tiene una enfermedad crónica? Eh, Eso es el éxito de cualquier sistema de alerta, ¿no? Sin ese te pueden avisar en el momento y tú no vas a saber qué hacer con esa información. Eso se hace con diálogo, se hace con deliberación, con comunidades y familias participativas. Y ahí regresamos al primer punto, Gloria. Como son acciones relativamente sencillas, eh, 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 toma a tu familia, vete a tal lugar, vete a tal refugio, eh, la gente de repente se da cuenta que no basta y ujú. empiezan a imaginar cosas para proteger la lavadora y luego para proteger al ganado y empiezan a pensar que a lo mejor podría ser más resistente su casa y colocar compuertas para que no se meta el agua dentro de su casa y válvulas y reforzar tu casa, bueno, este muro de acá. Eh, Cuando digo que es la llave maestra, de repente el protocolo tiene que ser lo más práctico de acuerdo al tiempo del que dispones, para salvar los bienes más valiosos. En el caso de un sismo, es la vida, ¿no? Ahí no hay mucho que decidir. Si tienes tu mochila de emergencia, pues recuperas unas cosas y si tienes allí una USB con tus papeles, tus datos, bien, pero la vida es la prioridad por el poquito tiempo que se tiene. Pero de repente Además, la... depende de dónde te sorprenda también, porque puedes Exacto. estar en tu casa, puedes estar en la vereda, puedes estar manejando, o sea, las distintas situaciones donde no tengo la mochila. Y la gente de repente empieza a darse cuenta de que puede hacer más. Y dice, bueno, oye, y si refuerzo por acá, y si me organizo con mis vecinos, entonces me da mucho gusto porque
Mira, Gloria, yo llevo muchos años aquí en el país en la gestión del riesgo y me parece que he visto momentos cuando nació la idea del Atlas Nacional de Riesgos, por algún tiempo estuvo a mi cargo, la idea de la Escuela Nacional de Protección Civil. Me tocó ver esos procesos Claro. y me tocó de algún modo participar en algunos de ellos, pero creo que ahorita el que todo México se concentre en impulsar los sistemas de alerta con esas configuraciones, ¿no? Conocer el riesgo con la gente, con la familia, cercano, significativo, eh, posible, creíble, desde la cercanía de la gente. Monitorear nuevamente en escalas distintas, ¿no? Los gobiernos locales, la mesoescala, la última milla la monitorean los gobiernos locales, la federación nos da una cobertura de análisis nacional y regional de los grandes eventos. La difusión se hace aprovechando las dos grandes cosas, cobertura con redes celulares y fiabilidad con radios. Eh, Cobertura con lo que está haciendo el gobierno federal a través de estos medios de telefonía celular y fiabilidad en los momentos críticos a partir de los sistemas de radio. Y finalmente, lo más valioso es el protocolo. Ese protocolo que comienza facilito y que si lo continuamos, la gente se compromete más en cosas pequeñas. Inclusive Vamos, lo alimenta también, las personas lo alimentan, claro. así es. De Eso es hecho, bueno. alguna vez que instalamos un sistema de alerta en Iztapalapa, en la Ciudad de México, el protocolo lo construyó la gente. Claro. Nos decían, es que el problema es la basura. Había una comunidad que me acuerdo muy bien, que decía, yo me inundo los jueves, Ah, porque se colocaba un mercado al aire libre, un mercado sobre ruedas, le decimos acá, un tianguis, eh, que cuando llovía el jueves bajaba la basura y tapaba ciertas alcantarillas, ciertas bocas de tormenta particulares. Cuando entendimos eso, negociamos con los comerciantes, pero también se decidió mandar una brigada a ese sitio para que si bajaba basura, antes de que se tapara y se inundara, pudieran estar quitándola, ¿no? Con rastrillos. Entonces, y eso lo descubrimos después de dialogar con ellos. En otros casos nos decían que las bombas para evitar que se inundara, los operadores de estas bombas nunca estaban o llegaban tarde o prendían la bomba tarde. Y yo no sé si era mito urbano o no, pero lo tomamos muy en serio y una hora antes, cuando se detectaba que venía la tormenta, se hacía una prueba de arranque para verificar que todas las bombas estuvieran en óptimas condiciones para operar. Entonces, hay cosas que puede hacer el gobierno, hay cosas que puede hacer la gente, pero lo más importante es que en la medida en la que ellos nos van eh, dando esa filigrana del riesgo, cercano, próximo, significativo, eh, eh, a detalle, en esa misma medida, si creamos los protocolos de respuesta junto con ellos, funciona mejor. Otro caso, otra historia de esas, bonita. Eh, unas personas organizaron un refugio temporal para autos. Dijeron, si viene la tormenta, movemos los autos. Pero una ocasión llueve y una persona deja su auto y se inunda. Y después de dialogar con esta persona, me dice, no, es que yo no lo moví porque aquí roban y te pueden dejar el auto sobre tabiques. Y a está. partir de ese dato, hablamos con la policía y el protocolo incluía una patrulla en el refugio para autos. Lo que quiero dar a entender es que la riqueza de esta etnografía, eh, la gente a veces te lo va a decir con enojo, pero tú tienes que ir con paciencia, con tolerancia nuevamente, y cada queja para ti es o debe ser oro molido. Si me Mira, reclaman esto es porque es- seguramente ahí hay algo, claro. ¿no?
Y además ellos tienen un conocimiento también en ciertas comunidades ancestral que viene de hace mucho tiempo. Hace poco acá y te voy a contar un caso. Viento sonda, terrible, llega a una velocidad bastante alta y tenemos muchísimos árboles porque como es una ciudad que siempre se diseñó de esa manera, el árbol acá es sagrado. Pero muchos están en mal estado. Entonces la comunidad lo había advertido y lo había comunicado, lo había dicho, pero se pasaron luego las responsabilidades. En un día de sonda ya había amainado un poco, pasa la señora en el auto, el árbol se le cae y murió. Hace poco, menos de un mes. Entonces están diciendo, no, que fue culpa de la IA, no, porque la municipalidad, no, porque aquí, no, porque allá, pero ya habían advertido. Y yo he visto un montón de árboles que están en mal estado, están huecos, y lo comunicamos, lo decimos, pero después no hay una respuesta como corresponde. Es decir, eso también es un problema a veces en determinadas culturas. Y claro, a lo mejor creen que eso tiene una solución mágica y no la va a tener jamás si no interviene, como estás diciendo tú, la gente. Y entonces hay que tener, no voy a decir la palabra presión porque quizás no me guste, pero tiene que ir con fortalezas a comunicar lo que está viendo, lo que está viviendo, lo que le está pasando antes de que ocurra esto. Perder una vida de esa manera, Luis, realmente lamentable, tremendamente triste, y no es la culpa del viento, porque además se naturaliza, es decir, no, se le da entidad a todos los fenómenos naturales. La lluvia tuvo la culpa, la piedra tuvo la culpa, el sismo también tuvo la culpa, llovió mucho, hubo mucho viento, fue muy fuerte. Entonces, contra eso, ¿cómo hacemos? Danos por lo menos un breve consejo sobre esto. ¿Cómo hacemos para incidir en que esto vaya perdiéndose? Pues como una costumbre. Fíjate que eso es un tema que yo he procurado eh, revelar frente a mis colegas. Primero, la gente habla como ha aprendido a hablar Claro, y a veces utilizan frases de muleta, de muletilla y no necesariamente están queriendo dar a entender que la culpa es de la naturaleza, ¿no? mm, Por otro lado, la construcción de la vulnerabilidad y de los bienes expuestos es histórico, es enorme, lleva muchos años, ¿no? Sin embargo, también hay otro problema. Aquí decimos en México, éramos muchos y parió la abuela. adiós. Y, Acá también. y es el cambio. O sea, el calentamiento de verdad está siendo más intensos, más frecuentes, se desarrollan más rápido, nos dan menos tiempo de reacción eh, en lugares donde antes no ocurrían, en periodos donde antes no los veíamos. Y por lo tanto, es importante considerar que las cosas están empeorando. La construcción social del peligro socionatural, de la exposición de bienes y de las vulnerabilidades, se está conjuntando con eventos intensos, poco frecuentes, atípicos. O sea, esa es la mitad de la verdad. La otra mitad es que a lo largo de muchos años no se ha hecho lo suficiente para evitar la exposición, para la vulnerabilidad. Es decir, una cosa no necesariamente eh, neutraliza la otra. Lamentablemente ahorita estamos en esa situación donde las dos cosas están ocurriendo. Mira, Y acá tenemos una pregunta, disculpa. Moshe Vigil dice, doctor Luis Eduardo Pérez Ortiz Cancino, en Estados Unidos, cuando se emiten alertas en el caso de tornados, la población actúa de manera inmediata para buscar refugio. En el caso de la población mexicana, al recibir los alejamientos, dice a lo mejor debe ser alertamientos, en muchas opciones no prestamos la misma atención. Es decir, la cultura de atención a los sistemas de alertamiento en México, este proceso está en maduración. sí, gracias por la pregunta, porque me da pie para plantear otras ideas, ¿no? Primero, eh, un sistema de alerta tiene cuatro componentes. Bien, Comprender el riesgo, monitorear el peligro, transmitir el mensaje y actuar.
es decir, tener un plan de respuesta. Si le falta uno de los componentes, el Mm, resultado no se da. Eh, entonces, por eso digo que esto tiene que ser un llamado nacional a todo el Sistema Nacional de Protección Civil. Me da mucha alegría que esté en la agenda de la titular del Ejecutivo Federal el tema, porque si nosotros le tomamos la palabra y empezamos a tejer con claridad en las comunidades, pues vamos a poder alertar también tornados, ¿no? Los tornados ocurren en toda la República. Tenemos colegas como el doctor Jesús Manuel Macías y mm, Asunción Avendaño que han estudiado ese proceso, esos fenómenos desde hace años y ocurren prácticamente en toda la República. La base donde monitoreábamos nosotros se llamaba base Tornado en Iztapalapa, porque nuestra meta era estar listos si algún día aparecía un tornado, poder informarlo. Pero si no hemos dialogado, si no estamos convencidos, si no lo hemos personalizado ese peligro, aunque suene la bocina, para mí no dice nada. Eh, entonces, es un trabajo de todos. Y repito, creo yo que es la llave de acceso a procesos más profundos de gestión de riesgos, ¿no? Eh, y bueno, aquí todo el mundo va a tener que entrarle. La otra parte tiene que ver con la representación. Eh, lo vimos en Acapulco, en Otis. ah, no, sí, claro. Los huracanes tienen varias capacidades destructivas. Pueden destruir por su lluvia intensa o por sus vientos intensos. El peor caso es que traiga las dos cosas, mucha lluvia y viento intenso. El caso de Acapulco fue muy singular porque ellos nunca habían vivido, por lo menos en épocas recientes, desde que se fundó incluso Acapulco, parece que hay un caso ahí unos días después de que se fundó el puerto de Acapulco, eh, pero no lo habían vivido en tiempos recientes. Por lo tanto, no sabían interpretarlo. Ellos pensaron que iba a llover mucho y lo que vino fue viento intenso, 330 kilómetros por hora de ráfagas de viento. Entonces, parte de nuestro trabajo es evitar esos sesgos cognitivos Mm, eh, que son barreras para actuar con inteligencia, ¿no? Y eso también va a ser trabajo de todos. Hay que identificar la representación social del ahí, riesgo que tiene esa tienes, gente para poder tienes que corregir. decir algo importante, porque tienes un trabajo extraordinario que se llama inteligencia de riesgos. Entonces, aunque sea breve, lo podemos desarrollar en otro encuentro. Dinos algo, por favor, sobre eso. Bueno, una persona inteligente comprende, decide y actúa para Mm, resolver. Lo mismo ocurre en una sociedad. Cuando lo combinas con el riesgo es un futuro negativo y verosímil, es decir, creíble. A veces no comprendemos el riesgo porque nos falta método. Eh, Dibujar ese futuro en nuestra mente es como cocinar. Necesitas ingredientes y claro. pasos para procesar. A veces no comprendemos el riesgo porque queremos cocinar riesgo sin todos los ingredientes. Mm, Entonces tenemos que mezclar peligro, exposición, vulnerabilidad, procesos dinámicos, historia de ese riesgo. O sea, tenemos un conjunto de ingredientes que tenemos que involucrar, intereses. El que no arriesga no gana. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que hay detrás del riesgo? Todo eso implica representar correctamente. Una vez que haces eso, en ocasiones lo hacemos bien, modelamos correctamente, pero representamos incorrectamente. Es decir, la percepción en nuestra mente, como ocurrió en Acapulco, nos dice otra cosa. Sesgos como seguir a la manada, eh, como sesgos de autoridad, donde si lo dice Pérez Ortiz es verdad, no, espérate, el tipo se equivoca, y mucho más de lo que creen, ¿no? claro. Entonces, este tipo de cosas que te alejan del pensamiento crítico eh, hacen que no puedas gestionar bien el riesgo. Ahí hay un tercer tipo de barreras, que son las barreras relacionales. No estamos acostumbrados a hacer mapa de actores. Ujú. ¿Quiénes son los que Ah, tienen el poder? ¿Quiénes tienen poder y cuáles son sus intenciones?
¿Para qué? Porque no todas las intenciones son necesariamente malas y no todo el poder es necesariamente malo. Hay poder económico, político, social, cultural. Entonces tenemos que hacer ese mapa para ver quiénes tienen poder y cuáles son sus intenciones, para que platicábamos que la historia del riesgo tiene que ser una historia con final feliz. Si yo te quiero convencer a ti, te voy a hablar de gestión de riesgos y te voy a platicar el final feliz que está en tu mente y que son parte de tus intenciones, ¿no? Entonces, el empresario, pues vas a sobrevivir, las cadenas de suministro, tus clientes van a estar contentos, vas a seguir vendiendo. El político, la gente te va a querer, va a haber votos si haces bien tu trabajo, ¿no? Entonces, cada uno de estos actores debemos trabajar con ellos. Incluso hay actores con los cuales se hace negociación en ambientes hostiles, pero bueno, ese es otro tipo de técnicas y eso es lo que estamos tratando de hacer y preparar. Estoy aquí hoy en la universidad, mis estudiantes, algunos están tomando clase aquí a un ladito, mientras nosotros platicamos, pero bueno, esa es parte de la inteligencia. Barreras metodológicas, cognitivas y relacionales que cuando las vamos superando damos mejores resultados. Pero eso es excelente. ¿Sabes qué es lo que yo le agrego? Preocupación que la tienes tú, la tengo yo, la tiene todo el mundo. Que hay barreras comunicacionales. Entonces, ahí nos vamos a encontrar aparte de la comunicación humana mediada con los medios de comunicación, con las redes sociales, con ciertos paradigmas que dominan ahí, y entonces es a veces un obstáculo ingresar, ¿verdad?, con todo esto para que la gente, como decías, desde su cognitividad están receptivas, porque por medio o atrás o adelante algo preconfigurado que se lo han dicho desde otro lugar al cual le cree más, con el cual está más consustanciado. Totalmente Eso cierto. es un problema, esa barrera. Nos movemos con una mochila de recuerdos. Y entonces, Exacta, cada vez que claro, vives algo también. nuevo, tu mente trae un recuerdo, lo mezcla con el presente y te ayuda a crear una representación. La memoria es básica en este proceso. Entonces, trabajar con las comunidades implica primero respetar esa mochila, respetar esa individualidad, respetar también sus creencias, porque construimos con la ciencia, con nuestra experiencia, que ya vimos que nos puede engañar la experiencia, puede ser que el recuerdo no sea el correcto para lo que quiero resolver o para el momento que estoy viviendo, pero también están las creencias, ¿no? Hay creencias que pueden ser muy favorables y hay creencias que pueden afectar. Entonces, a veces tenemos que dialogar con esas cosas, ¿no? El volcán Popocatépetl es una deidad. El Etna también es Claro. una mujer que protege, ¿no? Y que tiene atrapado ahí a un demonio, ¿no? Entonces, el entender esas representaciones del mundo, respetarlas y encontrar una forma donde conviva la gestión de riesgos con esas representaciones del mundo, es el camino. Y eso solamente se da a través del arte del diálogo, de la deliberación, del respeto, por supuesto. Eh, y bueno, ese es un proceso. Nosotros lo vivimos en las comunidades con las que trabajamos, lo vemos a cada rato y parte de comprender el riesgo es comprender cuál es tu representación, ¿no? Cuáles son tus mapas mentales, cuáles son las historias que hay detrás de la forma en la que representas el riesgo, cómo lo imaginas, para que a partir de ello podamos mejorarlo en equipo, ¿no? Eso es sumamente importante porque conversábamos los otros días con unos colegas y yo les decía, mira, todo esto hay que humanizarlo, porque si lo hacemos nada más que desde el punto de vista técnico, no vamos a llegar a muy buen puerto. Humanicemos, ¿qué es lo que estás diciendo ahora? Porque tu enfoque siempre fue humanístico. Entonces, comprendiendo también la interioridad de cada ser humano y de cada comunidad y de cómo nos manejamos en la vida, según los años que tengamos también, porque eso es muy importante. Por eso hablabas de grupos etarios, ¿no? Y también de etnias. Es decir, ahí es donde tenemos que también colocarnos humildemente y con toda la honestidad intelectual que podemos manejar para no manipular. Porque también hemos sido testigos de algún tipo de manipulación respecto de lo que estamos hablando. Eso no ha dado buenos resultados y se ha producido lo mismo el desastre, del cual no queremos hablar mucho porque
también creo yo, no sé si te parece, ¿no? Que tenemos que proteger todo proyecto de desarrollo sostenible que está en la boca de todos y de los gobiernos también, con la no van parejos. Y también con cambio climático, con adaptación, no vamos a tener buenos resultados, me parece. Sin duda. Algo importante es dejar los juicios y usar los análisis. Ujú, Es decir, un análisis calmado, sereno, con pensamiento crítico, eh, no culposo. Eso de andar señalando con el dedo no ayuda. No ayuda porque no nos llega al diálogo, porque no nos mete a la verdad. Eh, todos los desastres merecen un análisis forense, ahorita que está creciendo también esta dimensión de la investigación de los ujú, desastres. Pues todos merecen un análisis forense, pero eso no se hace en 5 minutos ni en redes sociales, ni partiendo de lugares comunes, ¿no? Eso se hace con método, ¿no? Líneas del tiempo, análisis de escenarios, metaanálisis, todas estas metodologías que Forin nos propone. ujú. Por ahí me faltó una, no me acuerdo, pero eh, al último retornamos conocimiento nuevo para tomar mejores decisiones, ¿no? Eh, eh, y crear conciencia. Decía Laura Gursa hace unos días que tuvimos la Mm, oportunidad de platicar, sí, yo los esa frase escucho. es muy cierta, donde no hay conciencia no hay remedio. Mm, Entonces, tenemos que actuar con más generosidad, con más amor y con más vocación. Si lo queremos, si lo que realmente queremos es reducir el sufrimiento de las personas, tenemos que actuar con menos egoísmo, eh, con más sensatez, con más pensamiento crítico, eh, y esperar los momentos correctos para poder eh, desmenuzar los desastres a través de metodologías científicas como el Foring y aprender más que señalar, aprender más que castigar. Este, Me parece, digo, no soy político evidentemente. oh, este, pero eres un gran maestro y estamos escuchando esas palabras orientadoras y además las llevamos puestas para seguir adelante, seguir trabajando, seguir insistiendo, seguir, bueno, yo pienso siempre, lo que no se comunica no existe. Se lo podemos incorporar y diseñamos, ahora estamos practicando los escenarios comunicacionales, que también son importantes junto al diseño de escenarios de riesgo, ¿no? Qué pena que ya se nos está terminando el tiempo, porque ha sido una conversación hermosa. Tú allí, yo acá. ¿Cuántos kilómetros eran los que nos separaban? ¿Te acuerdas? no me acuerdo aquellas tardeadas No sé. bohemias que Eran tuvimos. hermosas, hermosas, pero dijiste algo de 10.000, no me acuerdo, pero son muchos. Sí, Pero no existen ahora, no existen, no, porque estamos juntos y estamos además comunicándonos con un hermoso auditorio público que está con nosotros también pensando, quizás, ¿no? En lo mismo, pero palabras justas. Así que, mi estimado Luis Eduardo Pérez Ortiz Cancino, te agradezco muchísimo que hayas estado en este epicentro Argentina, que va a volver dentro de un mes y que vuelvo a agradecer a Eric Álvarez, que está allí permitiéndonos esta transmisión, a Marcelo Piatti, que está también con nosotros de apoyo logístico, y al Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgo, Protección Civil, a Togapan, sobre todo a esta oportunidad que tenemos de establecer este diálogo. Bueno, no importa, está mediado, pero lo importante es que estamos borrando fronteras y estamos tratando de aportar, porque a mí se me van ocurriendo más ideas después de todo lo que hemos conversado. Muchísimas gracias por esto que nos has ofrendado. Gloria, Muchísimas gracias a gracias. ti. Marcelo, muchas gracias. También ahí andaba Elena en esas reuniones que Mira, tuvimos. sí, también estaba. Sí. ¿Sabes lo que descubrí los otros días? Unas conferencias. Hemos estado juntos antes del año 2000 y yo he estado en el Senapred en el 2006. Estaba revisando archivos y entonces después nos encontramos en otro lugar en México y, y esto continúa, tiene muchos años de evolución amistosa. Así Gracias, que Gloria. fraternalmente te digo muchas gracias.
Buenas noches, buenas tardes a todos. Muy amables por haber estado con nosotros. Nos encontramos en una próxima edición de Epicentro Argentina. Hasta pronto. Te quiero, Gloria. Bye. Igualmente.